Es solamente un anuncio, porque un gran amigo que me pide, a raíz de que estamos hablando del sector aeronáutico, al mediodía en la Casa del Pueblo Johnny Ventura se va a producir la juramentación del señor Santiago Rosa Martínez, ex subdirector general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, uno de los hombres más respetados en materia de aviación en la región. Estará pasando junto a un grupo de técnicos aeronáuticos a apoyar al presidente Leonel Fernández, y su juramentación será a las 12 del mediodía en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, con la presencia del presidente de la organización, Leonel Fernández. De orden. Jonathan, adelante. ¿De qué partido era esa persona? Johnny. No, estoy preguntando. Movimiento Alterno. Toditos eran del PLD. Movimiento Alterno. Bueno, Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. A los dominicanos de manera especial que viven fuera del país y están en contacto con este emisor y todo el grupo RCC Media por los medios digitales. Al equipo de producción y a todo el panel. Hoy pido disculpas a la audiencia porque no quería llegar a este punto, pero prácticamente nos han obligado a hablar de la campaña política electoral y la situación política electoral. Creo que este país tiene demasiados problemas para iniciar a destiempo una campaña electoral y estamos en una crisis global. Hay que orientar a la población desde los medios de comunicación de cómo superar esta crisis, cómo comprenderla y qué medidas tomar para mitigarla. Pero ante el escenario que se ha consolidado ya este fin de semana, quiero hacer un breve comentario sobre la reelección y la oposición, los desafíos de cada sector, tomando en cuenta a la oposición como los dos partidos más grandes que hacen la oposición y que son más activos ahora mismo en ese ejercicio que comenzaron muy temprano de campaña electoral. ¿Cuáles son los desafíos de la reelección? Para comenzar con el presidente Luis Abinader, que es el candidato ya del PRM y la mayoría de sus aliados, y que se posicionó el fin de semana ya en una línea política electoral prácticamente empujado por la campaña de destiempo que había iniciado básicamente el PLD con las precandidaturas que está desarrollando. Principal desafío que veo de la reelección, la inflación y la crisis global. Es una crisis que nadie sabe cómo va a terminar ni cuándo va a terminar y que cada día se empeora. Y es una crisis que está golpeando al pueblo dominicano. En Estados Unidos está golpeado fuertemente y se va a empeorar con las medidas monetarias que se han tomado recientemente. Eso nos sigue afectando a los dominicanos. Y entonces, con una situación política electoral, no hay espacio ni siquiera para las explicaciones, porque se ha politizado todo. La competencia por la candidatura hace que los precandidatos digan cualquier disparate porque quieren sonar. Entonces, usted va a tener durante las próximas semanas, meses, en lo que queda de año, una discusión política centrada en temas políticos electorales, no poniendo la atención a esto. Entonces, va a ser golpeada y está siendo golpeada la población por estos temas de los precios. Entonces, y no está bajo el control de este gobierno ni de ninguno. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. ¿Cómo mitigar los efectos de esta crisis económica mundial que se agudiza mientras más dure el conflicto de Ucrania y Rusia? Otro desafío de la reelección, el ritmo de las ejecutorias. Este gobierno tiene muchas ejecutorias abiertas, ha iniciado varios proyectos, pero necesita mostrar la terminación de esas ejecutorias para validar la obra de este gobierno, que vayan más allá de elementos subjetivos como el tema de la corrupción, el tema de la transparencia y cualquier otro tema que tenga componente de subjetividad. Hace falta que los funcionarios que están al frente de las grandes obras y de los grandes proyectos de este gobierno se centren en ese trabajo y presenten resultados los más concretos posibles este año, lo que queda este año y el año que viene, tanto a nivel nacional como a nivel municipal también en los gobiernos locales del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, las ejecutorias. Otro desafío, el comportamiento de los funcionarios. El presidente de la República tiene un discurso pro ética y un ejercicio pro ética, pro transparencia, pro aplicación de la justicia cuando se cometen faltas irregulares. Pero eso es el presidente de la República. Ese es Milagros Ortiz Bosch. Todavía no se siente a los funcionarios por tener un discurso o quizás una práctica como la que dice el presidente. Entonces, el ritmo y la visión, la imagen del presidente quizás no es la misma de varios de sus principales funcionarios. Entonces,
En la medida en que sus funcionarios se acerquen al discurso del presidente, se puede fortalecer el presidente o se puede debilitar el tema de la reelección. Hasta el momento se ha controlado, no hay grandísimos casos de corrupción en este gobierno. Hay algunos que han salido y han sido sancionados o perseguidos, como la lotería y otros más, pero ahí hay un riesgo importante y un desafío, y es el comportamiento del tren gubernamental y de los funcionarios, que se parezcan a lo que dice el presidente, porque esa es una de las grandes fortalezas del gobierno y uno de sus principales discursos. Un cuarto componente o desafío de la reelección del presidente Luis Abinader es el comportamiento del partido y las posibles divisiones. Un partido dividido no gana o se hace más difícil ganar. Entonces, los liderazgos y los comportamientos del pasado, del PRD, PRM, que incidan o que afecten la unidad del partido en los municipios, en los distritos municipales, pueden afectar el rendimiento electoral de la reelección. Y lo estamos viendo en algunos municipios, donde la convención se está dando por consenso en los puestos medios ahora del partido, pero hay algunos consensos que están siendo impuestos, que no están dejando espacio para las conversaciones. En Santo Domingo Este ahora hay una situación que pronto se podrá resolver, la estamos observando, pero no puede ser que si el presidente está hablando de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el partido se ha dirigido en puntos medios, a niveles medios, por actores que han sido señalados o separados del gobierno por casos de corrupción. Entonces, un gran desafío es que el partido también se parezca al discurso del presidente y pueda mantenerse cohesionado como maquinaria electoral. Es lo que veo como desafíos principales de la reelección. Hay otros, pero tenemos el tiempo limitado. ¿Cuáles desafíos veo en la oposición? Pero está diciendo como que no te ha gustado mucho lo de Adam Peguero, o es una lectura... No me he referido a nadie en particular. Yo no opino de temas internos. Ok. Entonces... Tú ves que Jonathan es aliado. No es bueno tener injerencia en los temas del partido cabecera. Sobre la oposición, el principal desafío de la oposición es la memoria. La memoria de la ciudadanía. Y especialmente de la clase media. Todavía, y le pregunto cada vez que viene un alto funcionario, el PLD... Fuerza del Pueblo, no ha reconocido que hubo problemas de corrupción y de impunidad. Y no de corrupción, porque para mí la corrupción no es una meta, finalizar la corrupción, es el tema de la impunidad. Danilo habla de todo, y en el PLD se habla de todo, y en la Fuerza del Pueblo, pero no se habla del tema de la gran permisividad que hubo para desfalcar el Estado. El presidente decía que lo critican a él porque él es empresario, y varios empresarios en el gobierno. Y él decía, no, pero el problema es que hay otros que se hicieron empresarios en el gobierno, sin tener empresas, sin tener inversiones, y compiten sus capitales con los de los grandes empresarios del país. Entonces, todavía el PLD, Fuerza del Pueblo, no han reconocido ese problema y están desafiando la memoria de la ciudadanía. Están apostando como que en año y medio ya todo el que se manifestó en contra de la impunidad se le olvidó el problema principal por el que se votó en contra del PLD en las elecciones pasadas. Como que ya toda la clase media y los sectores populares que estaban en contra de la impunidad ya le pasaron un aparato como el de Men in Black y le borraron la memoria. Entonces vamos a ver qué pasa con esa memoria en los próximos meses y años. Yo dudo que la puedan borrar, especialmente en la clase media que está radicalizada, no contra el PLD, contra el tema de la corrupción y la impunidad. Entonces, además de la memoria, está el tema de la misma clase media y el comportamiento que podría tener, que puede comprender esta crisis en la clase media y puede comprender los factores de la crisis y los efectos, y va a ser difícil que tú le digas que el pollo subió, que el plátano subió por una mala gestión y no por los temas internacionales. Ahí también es difícil la manipulación de la clase media como se hacía en otros momentos o con otros sectores de la sociedad. Y el voto joven es un desafío. Es difícil mover el voto duro del PRM y el voto duro crítico que hay ahora mismo contra el PLD y contra la Fuerza del Pueblo. Y por tanto, las mujeres y los jóvenes podrían ser un nicho electoral interesante para la oposición y para el PLD. Pero no entiendo, y por eso lo veo como un desafío, cómo se va a llegar a los jóvenes y a las mujeres, especialmente en el PLD, en un partido secuestrado, y pasa con la Fuerza del Pueblo, por personas que ya pasan de los 60 años. Sin ningún tipo de relevo. Y que a quien han puesto de relevo son a los hijos y sobrinos de los que están arriba. No han dejado eso pasa en el PRM. Ni siquiera un espacio eso pasa en el PRM. No han dejado ni siquiera un espacio para la renovación o la autocrítica. Entonces, ahí tanta necesidad que tienen de ir por el voto joven, pero se le hace difícil porque
El promedio de edad de quienes van a dirigir el partido no lo lleva, no le permite tener ni siquiera una sensibilidad de cómo hacer política para las nuevas generaciones. Y por último, en cuanto a los desafíos que veo en la oposición del PLD y la Fuerza del Pueblo, es el tema de la unidad. Todo reino dividido perece, lo cita mucho Eury Cabral en sus comentarios. Se lo dice la Biblia. Es natural, lo natural es que el PLD y la Fuerza del Pueblo se unan pronto. Pero ¿qué pasa? Ahora están en una competencia. La Fuerza del Pueblo necesita crecer sobre el cadáver del PLD. Entonces no le conviene unirse. Pero Danilo Medina y su equipo no van a permitir una derrota definitiva de Leonel, porque Leonel viene derrotándolo progresivamente desde que salió del partido. El partido de Leonel va creciendo y el PLD se va despreciando. Pero Danilo no creo y su equipo que le van a entregar su partido para que Leonel encabece una alianza en una primera vuelta. Entonces va a ser muy difícil, y especialmente en un partido donde le trajeron a un narcotraficante a hacer una campaña al presidente del partido y es presidente de la República, va a ser muy difícil el tema de la unidad de ese bloque, que es un solo partido, que es un solo grupo, pero ahora con colores diferentes. Entonces eso también... ¿Eso es un deseo tuyo o una realidad? No, es un desafío. Las dos cosas. Entonces, así veo no, está bien, el comportamiento está bien. de los desafíos que veo en la oposición del PLD y la Fuerza del Pueblo. Por último, Julio, quería decir algo de Colombia, pero adelante. Alargo un poquito. Sí. De Colombia Alcántara. De contexto. Sí. Miren, no es verdad que por ser de izquierda un gobierno va a ser bueno o malo, o por ser de derecha. Hay diferentes contextos. Pero me gusta compartirle a la ciudadanía que nos escucha datos e información de lo que significan los procesos. Colombia nunca había sido gobernado por un gobierno de izquierda. Pero Colombia, lo que pasó en Colombia es histórico por lo siguiente. Colombia es uno de los países más estudiados por las ciencias políticas, porque es uno de los más particulares. Colombia es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Su PIB es el número 28. Creo que es del planeta. Tiene acceso al mar por los dos lados, por el Pacífico y por el Atlántico. Es un país de más de 50 millones de habitantes que tiene todo tipo de recursos naturales que usted se puede imaginar concentrados. Pero la pobreza anda por encima del 40%. En su capital es por el 43, 44%. En Bogotá. El nivel de desigualdad de Colombia es el más alto de América Latina. El segundo más alto, creo que después de Brasil. Y uno de los más altos del planeta. Por eso tantos niveles de violencia. Eso fue lo que originó las guerrillas. Llevan desde el 1960 en guerra en el país. La vicepresidenta es prieta, negrita. Ay, no le digas así. Pero es bonito. Mi abuela es prieta, pero es un color bonito. No le digas, pero eso se oye despectivo. Yo no lo digo con despectivo, yo lo digo con sazón. Yo digo esa prieta, con sabor y con fuerza y con poder. Despectivo. No, pero no es por eso. Es una prietica bonita, trabajadora. No, ella lo que es una gran militante. No le dé ni es mujer ni es prieta. Ella es una militante activista por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y por el medio ambiente. Claro, está bien. Pero eso es lo que es ella. Para mí no es despectivo. Pero Jonathan, definirla por el color. Mire por qué la defino por el color. No sirve para nada. Mire por qué la defino por el color. La mayoría de la gente que nos está escuchando, yo he puesto a eso, quizás me equivoque, no conoce colombianos prietos, morenos, de tez oscura, como el término que usted quiere. No han ido a Santa Marta. Algunos saben que algunos han visto algún moreno en el grupo Nietzsche. A Cali. En el grupo Nietzsche. Y algunos saben que el grupo Nietzsche, el principal vocalista, lo han escuchado, pero no saben que es moreno. Que es prietico, como nosotros. Colombia, el problema es tan grande histórico para que usted comprenda que por primera vez alguien de color, bueno, había un presidente también negro que fue invisibilizado, está en la principal esfera del poder. No sale ni en la televisión y son más del 10% de la población. Está tan concentrado el poder en un grupito que gran parte de la población no aparece ni en la foto de la publicidad, ni en los libros, ni en la novela, ni en la película. Porque en Colombia se ha vivido en los últimos, desde 1960 a la fecha, un conflicto interno y un nivel de concentración del poder que excluyó durante décadas, invisibilizó, ninguneó a la mayoría de la población. Colombia tiene incluso comunidades que son indígenas, que tienen su propio régimen jurídico. Sí. Y los quilombos de negros terminan hasta su propio régimen y participan en el Congreso por cuotas sectoriales, pero eso usted no lo ve ni en los noticieros.
Ese era el nivel de desigualdad, es el nivel de desigualdad y exclusión que había en Colombia, y es lo que explica ahora este cambio que ha habido en Colombia, que quizás no es a favor de Petro, pero sí es en contra de esa enorme exclusión y esos altos niveles de pobreza que se vivía en Colombia, a pesar de ser uno de los países más ricos de América Latina y el mundo.